Espero que todos estén bien. Vamos a reiniciar nuestro curso. Buenas noches, comanazos. Antes que nada, solo les quería recordar que hasta lo que veamos el día de hoy, entra el examen segundo parcial, que lo tenemos creo que el martes 19 ya fijado. Entonces, hasta lo que veamos el día de hoy, entra el examen. Y nuevamente volverles a recordar mis disculpas que no voy a poder estar con ustedes el próximo jueves por una situación que surgió y que no pude de ninguna manera modificarla. Entonces, mil disculpas nuevamente porque no voy a poder estar con ustedes el próximo jueves, pero de antemano sepan que hasta lo que veamos el día de hoy entra en el segundo parcial. Bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a continuar el tema del error de prohibición. Ya hemos visto el error de prohibición directo, que el error de prohibición directo es lo que hemos hablado, cuando la persona actúa por propio desconocimiento que eso estaba prohibido. Obviamente, y les vuelvo a recalcar, por favor, no estoy refiriéndome a delitos que todo el mundo sabe que existen. Todos sabemos lo que es un asesinato, independientemente de asesinato, homicidio, ejecución extrajudicial, parricidio, homicidio, es muerte, dar muerte a una persona. Todos sabemos que eso es delito. Robarle a una persona, todo mundo sabe que es delito. Nadie puede alegar ignorancia en ese sentido. Nadie puede alegar ni un poco de ignorancia. Es que fíjese que yo pensé que robar no estaba prohibido. No, eso todo el mundo lo sabe. Ahí no entra el error de prohibición. Jamás en la vida. Quítenselo en la cabeza. Pero sí cabe el error de prohibición en ciertos casos, como ya lo hemos platicado. Hay ciertos casos que no sabemos. No sabemos y ¿por qué no vamos a agregar ignorancia? Si es que no sabíamos. Créame que si lo hubiera sabido, yo no lo hubiera cometido. Así de sencillo. Ya hablamos del ejemplo de la jueza que le pasó allá en Tapachula y muchos casos que nos puede para nosotros o que nosotros lo hemos cometido sin saber que era delito. Me viene en la cabeza y unos viajeros por acá pueden haber, como todo en todos lados, que se vienen de Tapachula o se vienen de Miami y pasan al aeropuerto y resulta que en el aeropuerto compraron un montón de cosas ustedes en Miami, pero ustedes no saben que solo hasta $500 es permitido. Ya de ahí ya es delito de defraudación. ¿Cuántos de aquí no han pasado más de $500? Y creen que eso no está prohibido, es lo que quepa en la maleta. Lo que está prohibido, dice uno, es traer muchas cosas, uno no sabe ni cuánto, muchas cosas de algo. Por ejemplo, traer unas Colgate de unas 150 cajitas de Colgate, ahí ya se presume que es para negocio, dice uno. Pero si uno compra un vestido, un pantalón, un montón de cositas ahí, no es delito. ¡Ah! Porque no sabe. Y como no sabe, usted no sabe que eso está $500 se permite. ¿Cuánto no nos hemos equivocado? No nos hemos equivocado. Es que no sabíamos. Y eso también es parte del gobierno, porque el gobierno antes de salir debería de poner en sus aeropuertos, en sus fronteras, recordándole que lo más que se pueda ingresar de mercadería son hasta 500 quetzales, $500 o su equivalente en quetzales. Pero eso no los tenemos, entonces sí podemos alegar error de prohibición. Señores, que mire, yo no sabía, perdóneme, si hubiera sabido yo no hubiera traído más de $500, así de sencillo. Entonces, ¿cuántas cosas podemos cometer y no sabemos? Ahí se entra exactamente el error de prohibición directo, ahí entra el error de prohibición directo. Pero también existe un error de prohibición indirecto. Y esto yo no sé si ya lo platicamos acá, alguien lanzó una pregunta la vez pasada interesante, le dije, lo vamos a ver en la próxima clase. Recordemos que en los casos de justificación hay elementos objetivos y elementos subjetivos. En todas las causas de justificación dijimos elementos objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos es la apreciación, es lo que nosotros apreciamos que va a venir un ataque a un bien jurídico tutelado o un ataque hacia nosotros, una agresión hacia nosotros lo percibimos, eso es elemento objetivo.
Y el elemento subjetivo es que nosotros creemos que actuamos en pleno derecho de defensa, de protección de bienes o legítimo ejercicio de un derecho. Actuamos con conciencia que nuestro actuar está legalmente justificado. Eso es el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Pero ahí puede haber errores. Puede haber un error de apreciación. ¿Por qué no? Si somos seres humanos. Cualquiera, usted puede percibir algo, alguna agresión, pero realmente no existe. Y por eso usted accionó, porque usted creyó que iba a ser agredido. Dígame, ¿a quién no nos puede pasar si somos seres humanos? Ahí también tiene que actuar el derecho penal. Claro que tiene que actuar. El famoso ejemplo que siempre ponemos y que está en el libro, y que puede ser real. Aquella persona que por problema en el vehículo o un pinchazo de su rueda delantera ya no puede avanzar y se estaciona de emergencia en una gasolinera que está a 25 kilómetros de la capital, por ejemplo, donde ya hay poco paso vehicular. A las 9, 9:30 de la noche, usted solo ahí con la penumbra, sola en la penumbra, afligido porque sabe que ese lugar es muy peligroso y sabe que han habido asaltos, han habido muertos, y ni modo, usted se detuvo por el pinchazo y porque llamó a alguien para que alguien lo auxiliara y está nervioso o nerviosa y de repente efectivamente ve una sombra venir hacia usted de un hombre y viene con un rifle. Usted ve la sombra de un rifle que va directa, que está así y va y se mueve y se apunta directamente hacia usted. Dígame usted en ese momento qué hace. Y usted anda armado, ¿qué hace? Dígame con honestidad, ¿qué hace? Con franqueza, ¿qué hace? Colocándose en ese lugar, en lugar de la persona. Dispararle, tal vez, licenciado. Muy bien, doña Enos. Doña es valiente. Pues eso también haría yo y creo que la inmensa mayoría. ¿Y qué? Si nos está apuntando en una penumbra oscuro y sabemos que nos va a matar, ¿qué hacemos? Disparamos, nos defendemos. Pero en ese momento, después vemos que no era ni un asaltante, no era nadie, era un pobre sujeto, un barrendero de la gasolinera que salió así de la nada y en el brazo tenía una escoba que se meneó hacia usted y por eso usted le disparó. ¿Acaso no nos puede pasar eso? Esa apreciación errónea, claro que nos puede pasar y por eso actuamos. El clásico ejemplo que a todos de una manera creo que nos ha pasado, no creo que me vayan a decir que no, cuando uno anda en su carrito, vidrios claros y hay lugares donde saben que asaltan mucho, roban, matan y usted cabal le para un semáforo y ni modo, no puede pasar. Y cabal en el retrovisor, mira que vienen unos sujetos en una moto despacito, va a haber vidrios, va a haber gente. ¿Usted qué piensa? Y de ahí se le ponen así a la par suya, riéndose, y el de atrás empieza a sacar algo de su pantalón. ¿Qué piensa usted? Que lo van a asaltar, que lo van a matar, y máxime el ambiente. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Si estuviera en Suiza no hay problema, porque ahí no se mira esto. Pero está en Guatemala donde recurrentemente pueden incidir esos hechos delictivos. Y yo creo que una época así se dio, daba mucho asalto en los semáforos, le disparaban a mucha gente. Entonces, con ese temor, cualquiera percibe mal, cualquiera puede percibir mal y puede cometer un hecho de esa naturaleza. Y después se descubre que no era nada, absolutamente nada. También, ¿qué pasa? Aquel padre que está esperando a su hijo, que siempre llega a una determinada hora, pero resulta que no llega y sale. Y de ahí mira a su hijo, que lo tienen 3 sujetos dándole golpes. Y que agarra al padre con un rifle, dispara y mata a uno.
porque el padre cree que están secuestrando a su hijo, pero después cuando ven, no lo estaban secuestrando, lo estaban cargando, lo estaban agarrando, lo estaban molestando porque había logrado un éxito y lo querían ellos como asustar en ese momento. Esa apreciación errónea. Y cualquiera puede caer en esas apreciaciones, en esos errores. Cualquiera, jóvenes. Y también el derecho penal tiene que ser justo. Ahí se da un error en los elementos objetivos de las causas de justificación. Objetivos, porque el error fue en la apreciación, en la creencia errónea que va a sufrir un ataque. Pero después se determinó que no. Entonces también el derecho penal tiene mucho que ver ahí. En el error en los elementos subjetivos de las causas de justificación es cuando, como dijimos, el elemento subjetivo de la causa de justificación es que la persona crea que se está defendiendo legalmente, crea que está actuando en ley. Pero también en eso puede haber errores. Usted cree que le atañe la justificación y por eso actuó, pero después se da cuenta que no era así. Usted desconocía, usted creía que estaba actuando bajo una causa de justificación, usted lo creía y también hay que valorarlo. El ejemplo de aquel que fue real de un piloto de camionetas hace unos 15 años más o menos. El piloto de camioneta que fue asaltado, el piloto fue asaltado con toda la gente que venía en el bus. Se subieron dos personas. Cuando subieron, pues asaltaron el bus, le quitaron todo el dinero a todos los pasajeros, incluyendo el dinero del piloto. Y se bajaron y se fueron. Entonces el piloto se va, después retrocede, para el bus, los va a buscar y los va a matar. La pregunta, ¿hay legítima defensa ahí, sí o no? No, licenciado, eso ya sería venganza. Perfecto, doña Jamie, perfecto. Pero ¿sabe una cosa? En ese caso concreto, al señor lo exculparon por legítima defensa. Le dieron legítima defensa al tribunal de sentencia. Y ahí hubo unas presiones enormes en la prensa porque el piloto se consideró un héroe nacional porque mató a dos mareros que les habían robado. Pero ahí no hay legítima defensa, totalmente de acuerdo. Ahí lo que puede existir es un error en los elementos subjetivos de la causa de justificación, porque el piloto él creía que le asistía el derecho de ir a matarlos todavía. Él creía. Pues se pudo haber trabajado no como legítima defensa, como un error en los elementos subjetivos de las causas de justificación. Él creía que le asistía el derecho, como el caso de la señora que vimos la vez pasada. Posiblemente ella creía que le asistía el derecho de matar a su marido en cualquier momento, desde el momento en que sufría malos tratos, en el momento en que sufrió todo esto que se le dice, y alguno le pudo haber informado, mira, el derecho te asiste. Así que si te sigue jodiendo tu marido, volate lo que el derecho te asiste. Si se logra comprobar que ella creía que estaba en legítima defensa y que no había forma de vencer ese error, pues entonces sí se puede tratar no como legítima defensa, sino como error en los elementos subjetivos de las causas de justificación. Ahora vamos a ver las consecuencias del error. O sea, efectivamente, el error, tanto directo como indirecto, hay dos consecuencias, tratándolo como error vencible y error invencible. El error vencible y invencible ya lo dijimos la vez pasada, que se va a determinar cuando usted, como debe de ser juzgador, se debe de colocar en los zapatos de la persona que me está juzgando, con sus conocimientos, con sus habilidades, con sus destrezas, con su cultura, y el momento exacto para determinar si usted hubiera hecho lo mismo o no. Entonces, si usted se pone en el plan de esta señora o lo que sea, usted va a determinar si cometió un error de previsión o no, si pudo haber vencido el error o no pudo haber vencido el error.
Entonces usted se coloca en esa situación y va a decidir si podía haber vencido el error, si pudo haber gritado, pudo haber dicho alguna cosa y ya le hubiera cambiado el panorama de la apreciación, entonces pudo haber vencido el error o simplemente no pudo haber vencido el error. Entonces, si se trata del error invencible y el error vencible. Si se trata de un error invencible, la consecuencia es que no hay delito. Porque recordemos, no hay conciencia de antijuricidad. Pero si se determina que el error sí pudo haberse vencido, que pudo haber vencido el error, entonces se disminuye su responsabilidad penal, se le baja la pena. Y sobre eso pues tenemos algún fundamento. No tenemos el fundamento que uno quisiera, como los demás códigos a nivel mundial tienen su fundamento claro, error de tipo, error de prohibición. No lo tenemos en Guatemala, pero eso no quiere decir que no tengamos fundamento. Nuestro Código Penal habla en su artículo 25.3. Su artículo 25.3 nos habla del error. Y mire qué dice ahí. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima. Es un error en los elementos objetivos de las causas de justificación. Cree erróneamente que lo están atacando. Entonces ahí entra el error que tenemos fundamento en este caso. Muchos le llaman legítima defensa putativa a este error, porque se imaginó, no es que se imaginó, sino que creó, percibió erróneamente que iba a ser atacado. Ahí tenemos fundamento legal. Y para el error de prohibición vencible, tanto directo como indirecto, es el de la circunstancia atenuante número 9, que habla de ignorancia. Ahí se atenúa la responsabilidad. Cuando alguien actúa con ignorancia, lo que estamos practicando, se le atenúa su responsabilidad siempre y cuando sea vencible el error. Ahora, cuando es invencible, jóvenes, ahí sí es impune. No se puede juzgar, no se puede condenar, porque aparte de eso tenemos como fundamento el Pacto San José. Para aplicar el Pacto San José, recordemos que tenemos que irnos al artículo 46 de la Constitución, donde apertura que todos aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos están dentro de la propia Constitución, el derecho convencional. Son parte de nuestra legislación. Entonces, el Pacto San José es parte de nuestra legislación. Y el artículo 8.2 señala taxativamente que nadie puede ser responsable de un delito si no se le demuestra su culpabilidad. 8.2 del Pacto San José. Si no se le demuestra su culpabilidad. Y ya sabemos nosotros qué es culpabilidad. Culpabilidad es la capacidad de ser responsable. Esa es la culpabilidad. Y recordemos también que son elementos de la culpabilidad. Hay 3 elementos de la culpabilidad, que es la imputabilidad, conciencia de antijuridicidad y la exigibilidad de una conducta distinta. Ojo, el segundo, conciencia de antijuridicidad. O sea, nos está diciendo el Pacto San José que nadie puede ser responsable de un delito si no se le demuestra que él tenía la conciencia de antijuridicidad. Con base en esto, nosotros nos fundamentamos el error de prohibición. Y tenemos un fundamento extra también, lo que es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, en el artículo 32, ya nos habla sobre el error de tipo y error de prohibición. El Estatuto de Roma es una ley también nacional, y más el principio de igualdad encaja para todos los demás tipos penales. Entonces, se habla ya de un error de tipo y error de prohibición. Bueno, insistir, no tenemos ese fundamento taxativo en nuestra norma penal, pero sí a través de la doctrina, jurisprudencia nacional, jurisprudencia internacional y esta ley, sí podemos aplicar el error de prohibición. Yo les comento un caso vivido, un caso particular
pero muy particular, y se los quiero compartir para darse cuenta del error de prohibición que se puede fundamentar y que hay jurisprudencia nacional. Yo fui magistrado de sala de la niñez hace algún tiempo y les comparto la experiencia que tuve. Resulta que en esa época había una instrucción gubernamental de que toda niña que llegara a un hospital embarazada se denunciara el hecho del embarazo para ir a capturar al responsable del embarazo, porque ya se suponía que era violación. Entonces fue una persecución, yo no sé si todavía está, pero toda niña, toda adolescente que llegaba directamente le tomaban el dato, quién era el padre del niño y a traerlo. Pero el problema se dio ya en la sala nuestra, es que había muchos casos de adolescentes. Y recién cumplidos los 14 o 15 años. Y tengo un caso aquí en mente, donde había un adolescente de 15 años cargando a su bebecito recién nacido, cuidándolo, en plena vista de sala de apelaciones, de audiencias a las apelaciones. Nosotros como juzgadores, viendo que el niñito de 15 años, es más, él dijo que él había dejado de estudiar y se había dedicado a trabajar por su hijito, porque él amaba a su mujer y amaba a su hijito. Y la mujer también diciéndole ahí, era la adolescente también de como 14 años, diciendo, es que él a mí no me violó, yo lo amo a él y él me ama a mí. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué hay? ¿Ustedes sabían que violación era tener relaciones sexuales consentidas con personas menores de 14 años? Ellos dijeron que no. Para ellos violación era agarrar a la fuerza a la mujer. Y en este caso nunca le agarró a la fuerza a la mujer, decía él, y ella también. Entonces con esa situación uno adquiere un simple sentido común. Ellos no sabían lo que era violación. Máxime lo que dice el 173 de nuestro Código Penal. Mire, el 173 dice: siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona, ojo, no mujer, persona menor de 14 años de edad. Ahí no estamos hablando de relaciones sexuales consentidas con personas menores de 14 años. Y nosotros nos encontramos cuando la niña, la señorita tenía 13 años y el muchacho tenía 14 años. Entonces lo trabajaban por violador. Y el MP lo acusaba por violador. Y él decía, es que yo no la violé. Claro, en su mente nunca cree que es delito. Y le apuesto que muchos de ustedes tampoco creen que eso es delito. Pero es delito. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Cuando ellos desconocen la norma. Y les apuesto que muchos de ustedes, compañeritos, muchos de ustedes también desconocían esa norma. Entonces, es injusto exigirles conocimiento de la norma a unos pequeños adolescentes, recién adolescentes, si nosotros que estamos en la universidad tampoco la conocíamos. Y tuvimos otro caso peor. Los dos, cuando tuvieron relaciones sexuales consentidas y que ya eran padres de un niño, obviamente, tuvieron relaciones sexuales a los 13 años. En conclusión, ambos eran violadores. Porque la norma no distingue. Dice persona menor de 14 años. Entonces, caemos a este tema. ¿Cómo los vamos a meter presos a los dos por violadores? También la niña se convierte en violadora. Es una violación mixta, según la ley. Pero según nuestra jurisprudencia, según el análisis jurisprudencial que nosotros llegamos a entender y a reflejar en las sentencias,
es que ahí se trató efectivamente de un error de prohibición. Y se trabajó así, y así se estableció en las sentencias. Y fueron varias sentencias, o sea, jurisprudencia sobre eso ya tenemos también. Hablando del error de prohibición, porque los niños no saben, los adolescentes no sabían lo que estaban haciendo. Ellos lo que estaban haciendo era amándose, nunca violándose. Vuelvo a insistir, muchos de ustedes, seguro, tampoco sabían de esa norma. Entonces, ahí se da efectivamente el error de prohibición. Eso fue lo que nosotros planteamos y así se quedó en la sentencia. Fueron varias resoluciones donde se les declaró la falta de mérito a los adolescentes. Y pobre uno, estaba preso. Bueno, esos están presos la mayoría. Y cuando vio a la señorita, la abrazó con todo y la señorita creo que estaba embarazada. O sea, ¿qué violación va a ser? Pero si fuéramos taxativos a la norma y dijéramos aquella palabra de que nadie puede alegar ignorancia a la ley, perdónenme jóvenes, ¿qué justos vamos a hacer? Por eso el error de prohibición trae muchas justicias, muchas justicias. Si alguien realmente desconoce que está prohibido, claro que puede alegar ignorancia. Pero bueno, insistir en delitos grandes, eso es imposible, imposible. Solo hay ciertos delitos que efectivamente sí es necesario alegar ignorancia. Claro, ¿por qué no? Y para culminar el tema del error de prohibición, hay algo ahí más. Es lo que se conoce como error de prohibición culturalmente condicionado. Este se produce cuando en la cultura de una comunidad se ejecutan hechos que son delictivos para el ámbito estatal. Pero para la cultura de la comunidad, pues no, son permitidos. Es parte de su cultura. El clásico ejemplo de aquellos comunidades del Suramérica que producen la hoja de la coca, por ejemplo. Eso no es delito, en su cultura no es delito. En Guatemala hay tanta diversidad cultural que muchas comunidades pueden tener acciones que para el Código Penal son delitos, pero para la comunidad no, es una cultura. Y ahí se aplica el error de prohibición culturalmente condicionado. Un ejemplo que se puede dar es cuando en alguna comunidad pues se establece que la mujer únicamente tiene que estar en su casa y que no es permitido que vaya a trabajar. Se pueden dar esas culturas. Pero en el ámbito estatal ya sabemos que existe la ley de femicidio. La ley de femicidio está tajante que eso es un delito de violación económica, de violencia económica. Entonces, pero en la comunidad no. Ahí empieza el choque. Entonces tenemos que entender que existe ahí un error de prohibición culturalmente condicionado, que la cultura de la comunidad establece que eso no es delito y la gente jamás o lo contrario, o lado contrario, en su cultura eso es lo más permitido que hay, aunque en el ámbito estatal es prohibido. Tampoco es justo condenarlos si su cultura misma está arraigada de permitir esta situación. Si no, seríamos muy injustos también. Si en su comunidad, en su cosmovisión está claro que eso está totalmente permitido. El problema de la ley de la femicidio es que si hay normativa clara que impide este error de prohibición culturalmente condicionado, pero ahí va a entrar el ámbito de derecho, el derecho en sí, no solo la ley, sino el derecho donde los tendrá que exculpar por su cultura. Y sobre esto, o cosmovisión del lugar donde viven, sobre esto lastimosamente ya no les pude dejar yo lectura de un libro, pero si lo pueden leer en su pasatiempo sería genial, como formación
de cultura jurídico-penal, un lindo libro que se llama El Ladino me jodió. Se los muestro para que no crean que yo me estoy inventando el nombre. Aquí dice, El Ladino me jodió. El Ladino me jodió. Es un libro muy lindo que me encantaría que ustedes lo leyeran, lo disfrutaran. Yo sé que ahorita vienen los exámenes, pero cuando tengan tiempo y quizás al venir de los exámenes, pues lo platicamos. Esto es muy interesante. Mire el título, El Ladino me jodió, y tiene mucho que ver por este tema de la cosmovisión, por el tema de la cultura. El ladino me jodió porque es un juez ladino que no conocía la cultura, la comunidad, y como consecuencia, por eso lo condenó. Mire qué interesante. Entonces, eso es injusto, eso es una injusticia, porque el juzgador, vuelvo a insistir, debe de colocarse en los zapatos de la persona a quien está juzgando, con su conocimiento, con su cosmovisión, con su idea del mundo, con su cultura, con todo lo que él le rodea, para determinar si al final de cuentas cometió delito o no cometió delito. Muchos jueces no van a la comunidad y no se integran a la comunidad, entonces no van a juzgar correctamente. Por eso se ha hablado mucho ya desde algún tiempo el famoso método de obtener prueba cultural, que es el peritaje cultural. A través de un perito de la comunidad le puede decir al juzgador cómo es la cosmovisión, cómo piensan ellos del mundo, de su cultura, y darle una explicación real de cómo es la cultura de la comunidad para juzgar mejor, para juzgar correctamente. Y si juzga correctamente, hay justicia. Eso es lo importante, que exista justicia. No solo aplicar de ley, porque vuelvo a insistir, no solo aplicando ley es efectivamente hacer justicia. Justicia muchas veces es no aplicar esa ley, sino aplicar el derecho. Eso es justicia. ¿Comentarios, compañeritos, o dudas? Licenciada, buenas noches. Cuénteme, doña Enoe. Fíjese que usted hizo mención, me perdí un poquito ahí, cuando habló del artículo 8.2 y posteriormente habló sobre los elementos de la culpabilidad, que dijo imputabilidad, conciencia de antijuricidad, y el otro que se me escapó. ¿Sería usted tan fino? Gracias. ¿Cómo así? Perdóneme, doña Enoe. Perdone. Es que usted habló sobre 3 elementos importantes. De la culpabilidad. Sí. Ok, los 3 elementos es la imputabilidad, la conciencia de antijuridicidad y la exigibilidad de una conducta distinta. Gracias. Elementos de la culpabilidad. Ok. Bueno, pues sobre esto vamos a un último elemento. Yo siempre les digo que delito es una acción típica, antecedente y culpable, 4 elementos. Pero es justo decirles que hay autores mínimos, por supuesto, muy mínimos, pero lo pueden encontrar en Google y donde sea, donde hablan que delitos son 5 elementos. Le agregan un último que se llama punibilidad. Se los digo para que ustedes no tengan problema algún día encontrar una definición y le digan ¿qué es delito? Es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. La mayoría de autores nosotros no usamos la punibilidad, porque la punibilidad es una consecuencia jurídica del delito. En ningún momento impide que exista delito. Lo que sí impide, lo que sí condiciona es la imposición de pena, pero eso no quita el delito. La punibilidad en sí es una circunstancia que no afecta al delito, sino únicamente condiciona la imposición de una pena. Y especialmente eso se habla a través de una excusa absolutoria. Las excusas absolutorias, excusas a que absuelven de la pena, no del delito. Esa excusa absolutoria se da especialmente por determinadas personas o por determinadas circunstancias. En el ámbito de las personas es que de conformidad con la política criminal del Estado, la política criminal del Estado es culpa de pena, no de delito, es culpa de pena a ciertas personas por ciertos delitos.
como por ejemplo los parientes, el papá, la mamá, el hijo, los hermanos, el abuelo, el nieto, que protege aún su familiar, que lo encubre. Si un sujeto va a robar a una tienda y es mi hijo, entonces yo digo, métete y aquí te voy a encubrir yo. El ladrón es mi hijo. Yo caería como encubridor, que encubriendo un delito. Pero por razones de política criminal, yo gozo de excusa absolutoria, porque la ley me lo dice en el 476, el encubrimiento entre parientes. Cuando yo encubro a mi pariente, solo encubro. Si ya yo cometo delitos, esa es esa parte, pero si solo cometo el delito de encubrimiento, ahí me cubre. Yo cometí delito de encubrimiento, pero no me va a penalizar. Hay una excusa absolutoria que lo dice el 476. Lo mismo el 280 del Código Penal habla de una excusa absolutoria también de entre parientes cuando se provocan robos. Ahí también existe una excusa absolutoria donde los parientes no van a ser penalizados. Cometieron delito, robo, sí, pero no penalizados. O de estafa, pero no penalizados. O sea, lo mismo sucede con el indulto o la prescripción del delito. Se cometió el delito, sí, pero ya está prescrito, entonces no se puede penalizar. El indulto también. Se cometió el delito, pero por razones de política criminal indultan, entonces no me van a penalizar. No me van a quitar el delito, pero sí me van a despenalizar. Entonces, eso es la punibilidad. Por eso decimos la punibilidad solo es una condición de imposición de pena. Entonces, hay autores que dicen delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, pero no tiene razón porque el delito se termina con la culpabilidad. Ya la punibilidad es como no tiene excusa absolutoria, lo vamos a penalizar. O como tiene excusa absolutoria, no le quitamos el delito, pero sí le vamos a quitar la pena. Ese es el elemento de punibilidad y se los digo porque hay ciertos autores que efectivamente utilizan los 5 elementos. Por mí no tienen ningún problema si ustedes plantean el delito con los 5 elementos o con 4 elementos. La mayoría de la doctrina fijamos en los 4 elementos ya anteriormente establecidos: acción, típica, antijurídica y culpable. Si a alguno de ustedes le agrega punibilidad, ningún problema. A sabiendas que la punibilidad lo único que hace es condicionar la imposición de pena. En ningún momento es del delito, sino que es estrictamente la pena. Entonces, aquí, con este tema de la punibilidad, es donde yo quería terminar con ustedes y decirles que hasta aquí es donde entra el examen del segundo parcial, hasta la punibilidad. Si tienen comentarios, por favor. Si no hay comentarios, yo les rogaría y volverles a decir que el examen termina hasta acá y a decirles miles de disculpas porque yo no voy a poder estar el próximo jueves, que tengo una cita médica y ya suspendí también las de las otras secciones, entonces no tendría caso seguir y por eso es que lo dejamos hasta acá y hasta acá viene el segundo parcial. El jueves, vuelvo a repetir mis disculpas, no voy a poder estar con ustedes el jueves, pero de aquí nos miraríamos hasta el martes 19, creo que es, del segundo parcial, solo para el examen, y después nos miraríamos después de los exámenes para que ya iniciemos la parte final del curso. Don Emerson, perdone. Licenciado, solo le quería lo que acaba de decir de que no van a haber clases en las 2 semanas de exámenes. Y sí, le quería consultar, siempre va a ser en Classroom el examen y a la sí, hora de la clase, ¿verdad? Sí, o a la hora nosotros vamos a mandarles la clave. Lo bueno que ahora vamos a tener nuestra clave nuestra y nuestro Classroom, porque el primer parcial hubo un problemita ahí donde hubo una sección que como que la intervinieron a saber qué pasaría ahí, pero
la inmensa mayoría sacó 0,0000000, una cosa increíble. Entonces, ahora ya lo vamos a hacer con nuestra clave. Yo se los voy a trasladar la clave para que ya estén listos ustedes en su examen segundo parcial. Es el primer examen, según entiendo yo, el segundo parcial, pero ahí vamos a estar ya fijos, dispuestos y esperándolos que ustedes hayan tenido también una excelente Semana Santa. Y como todavía no ha pasado la Semana Santa, de antemano se les deseo que la pasen bien y que estudien un poquito para los exámenes que nos vienen. Muy bien, compañeros. Les deseo. Gracias, licenciado. Y nos miraremos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche.